Buenos días, saludo a quienes se encuentran en esta sala. Muy buenos días, diputadas. Muy buenos días, presidenta. Y por supuesto que también saludamos a quienes transmiten, a quienes nos siguen a través de la transmisión del canal del Congreso y medios digitales. Nos reunimos este miércoles 26 de noviembre de 2025 a efecto de llevar a cabo la mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Arabia Calderón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Para continuar, le solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura del formato por el que se realizará la presente mesa de trabajo según el acuerdo previamente aprobado por esta comisión, por favor. Buenos días a todas. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al formato de la presente mesa de trabajo. Primero, lectura del formato de la mesa de trabajo. Segundo, palabras de bienvenida a cargo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Tercero, intervención de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hasta por 20 minutos. Cuarto, intervención para realizar preguntas hasta por 5 minutos de cada grupo o asociación parlamentaria en el orden siguiente. Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Morena. Sexta, respuesta hasta por 15 minutos de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Séptima, palabras de cierre a cargo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, me permito hacer uso de la voz. Presidenta, le reiteramos la bienvenida a usted y a su equipo de trabajo a este Congreso de la Ciudad de México y decirle que desde la Comisión de Derechos Humanos reconocemos la importancia de iniciar este diálogo abierto para revisar los avances, prioridades y desafíos del presupuesto 2026, un instrumento fundamental para garantizar que la defensa, promoción y protección de los derechos humanos siga siendo una política pública efectiva y con resultados medibles para todas las personas de esta ciudad. Queremos aprovechar para subrayar que desde la Comisión impulsaremos una solicitud responsable de incremento presupuestal para la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, entendiendo que las demandas ciudadanas, la atención en territorio, la protección de personas defensoras y periodistas, así como el acompañamiento en contextos de protesta y en casos de violencia de género, pues han aumentado significativamente. El fortalecimiento de sus capacidades humanas, técnicas y operativas no es un gasto, sino una inversión indispensable para garantizar que la institución pueda responder con oportunidad, cercanía y efectividad a las necesidades de una ciudad tan compleja y diversa como lo es la nuestra. Por ello, respaldaremos plenamente la ampliación de recursos que permita a la Comisión cumplir sin limitaciones su mandato constitucional para el siguiente año. Queremos expresarle nuestro pleno respaldo institucional. Sabemos que su llegada a la presidencia de la Comisión representa una nueva etapa de fortalecimiento técnico y humano para la institución. Confiamos en su liderazgo y en la experiencia que aporta para consolidar una comisión cercana, sensible y con absoluta vocación de servicio, especialmente en temas vinculados con movilidad humana, acceso a la justicia, derechos de las mujeres, personas LGBTIQ+, mayores, migrantes y con discapacidad. Le deseamos el mayor de los éxitos el siguiente año. Desde esta soberanía reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada, escuchar las necesidades presupuestales y contribuir a que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad cuente con las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional. Que este espacio sea el inicio de una colaboración sólida y permanente, siempre guiada por el principio que compartimos: poner en el centro la dignidad humana y el bienestar de quienes habitan y transitan nuestra capital. Bienvenida, esta es su casa y sin más, pues de acuerdo al formato, cedo la palabra a María Dolores González Arabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, por favor. Buenos días a todas, a todos, a todes. Quisiera
referirme sobre todo a la propuesta que tenemos presupuestal, sin dejar de comentar que, como hemos dicho antes, vemos un momento de oportunidad, de posibilidades para fortalecer las condiciones para la protección y promoción de derechos humanos en la ciudad, por la voluntad expresada por los distintos actores políticos en la ciudad, por un marco normativo que así lo prevé, y también por los instrumentos que se están generando en términos de los contenidos de desarrollo, de expresión de actores de sociedad civil y movimientos sociales, en el interés de fortalecer este marco de derechos y las condiciones para su ejercicio. Y en esta línea estamos proponiendo un incremento presupuestal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026, fundamentado en criterios técnicos, financieros y operativos que evidencian la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales. Considerar un incremento suficiente no solo implica reconocer los costos reales de los compromisos asumidos durante 2025, sino también sentar las bases de un trabajo sólido para el 2026. Esta visión permite anticipar los retos institucionales y prepararse para enfrentarlos con responsabilidad y claridad estratégica. El ajuste solicitado resulta indispensable, por un lado, para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las labores sustantivas de defensa, protección y promoción de los derechos humanos que la Comisión realiza, particularmente en un contexto de creciente demanda ciudadana. También ustedes lo verán en algunas cifras que tenemos. Permitirá consolidar acciones y acompañamiento a víctimas, emisión de recomendaciones que sean sólidas, sustentadas, robustas para su aceptación e implementación plena, así como el desarrollo de programas preventivos de capacitación que inciden directamente en la garantía de derechos humanos y de promoción para la construcción de paz en la ciudad. Tenemos algunos rubros en los que hemos puesto un énfasis especial al hablar de este incremento. Uno es el que tiene que ver con el personal de la comisión, que es realmente un rubro muy estratégico de cara a la estructura presupuestal del 26. La mayor parte de los recursos solicitados, un 83%, se destina al capítulo de sueldos y salarios. Esta distribución busca garantizar que los fondos públicos se utilicen y administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, tal como lo mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo del tiempo, la Comisión ha sorteado diversos retos derivados de ajustes, reestructuraciones y la implementación de una estricta política de austeridad, la cual ha permitido mantener el ritmo frente a las nuevas demandas y que hemos continuado fortaleciendo en los tiempos recientes. En este contexto, un incremento del 4.5% representa una actualización mínima necesaria en la que se incorpora solo 3% de incremento salarial, salvo para las personas titulares que no tendrían aumento, lo que permitiría contener el rango de inflación proyectada para el cierre de 2025 entre 3.5% y 4%. Es crucial para sostener el nivel real de ingresos de personal y asegurar su bienestar. La Comisión ha demostrado una disciplina presupuestaria ejemplar. Muestra de ello es el incremento en las labores de atención y presencia territorial que ustedes conocen y que han podido desarrollarse sin generar presiones adicionales, con una reestructuración que se dio a costos compensados. La institución depende en gran medida del trabajo especializado de su personal, profesional y operativo, cuyo compromiso es esencial para garantizar la atención efectiva y digna a la ciudadanía. El personal de la comisión está siempre dispuesto para contribuir en tareas de emergencia, como ustedes han visto también en el acompañamiento a la protesta, por ejemplo, o a otras situaciones que requieren, más allá de las funciones cotidianas, un esfuerzo de disponibilidad extraordinario. El incremento salarial del 4.5% fue diseñado como una medida responsable y plenamente alineada con política de austeridad vigente.
Esta decisión no supone la creación de nuevas plazas ni la incorporación de prestaciones adicionales. Más bien responde a la necesidad de atender los requerimientos básicos del personal, promover la estabilidad laboral y fortalecer el desempeño institucional. Gracias a este ajuste moderado y cuidadosamente calculado, es posible mejorar las condiciones de quienes integran la organización sin generar presiones adicionales sobre el presupuesto. El otro rubro en el que se está solicitando también la aplicación de este incremento es la infraestructura. Las instalaciones del edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se han convertido en la Casa de los Derechos Humanos, un lugar en el que personas peticionarias, dependencias de gobierno, organizaciones comunitarias y de sociedad civil, instituciones académicas, entre otras, acuden por sus servicios, pero también en un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre los derechos humanos, además de que mediante tecnologías de la información y comunicación se alcanzan audiencias cada vez más amplias y se construyen comunidades de intercambio y aprendizaje. Cada día, si ustedes van a la comisión, encontrarán que se están desarrollando diferentes actividades vinculadas a diferentes procesos de defensa y promoción de derechos. Hoy mismo sucede una sobre reinserción en las instalaciones de la comisión. Es por ello que la institución requiere reformar partidas destinadas a la conservación, mantenimiento e infraestructura física y tecnológica. El estado adecuado de los inmuebles es indispensable para la operación cotidiana y para garantizar espacios seguros, accesibles y funcionales. Durante el último año se han incrementado los requerimientos de atención inmediata en reparaciones, acciones preventivas y sustitución de materiales, superando lo originalmente presupuestado. Incrementar la partida 3.511 de conservación y mantenimiento menor de inmuebles y la 3.571 de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, permitirán evitar el deterioro progresivo de las instalaciones, reducir gastos futuros por reparaciones mayores y asegurar la continuidad operativa de los espacios dignos y eficientes. Este rubro, que parece árido, en realidad alberga muchas de las funciones principales de la comisión y las condiciones para que esto suceda. Anoche tuvimos una mesa de trabajo, ahí terminó a las 12 de la noche, la posibilidad de tener un espacio digno para trabajar alrededor de estos temas es fundamental. Incremento de costos de partidas presupuestales. Durante el presente ejercicio fiscal, las diferentes áreas operativas han enfrentado un incremento significativo en los costos asociados a los servicios contemplados dentro de las partidas presupuestales asignadas. Dicho aumento responde principalmente a los factores externos como la variación de precios del mercado, la actualización de tarifas por parte de proveedores y ajustes económicos generales que han impactado directamente en los insumos y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades institucionales. Por ello, estamos considerando también el capítulo 2000 de materiales y suministros, en el que se solicita un incremento de 4.97, integrado de la siguiente manera. Les vamos a dar el detalle posteriormente, pero material y útiles de oficina, insumos en general, de limpieza también, servicio de alimentación del personal que por sus funciones trabaja fuera del horario habitual. Adecuación de materiales eléctrico complementario, de mantenimiento del edificio sede y de las oficinas ubicadas en las alcaldías de la Ciudad de México, servicios de gasolina para el parque vehicular de la comisión. De la misma manera, en el capítulo 3000 de servicios generales, el incremento de 4.03% integrado por servicios básicos, luz, agua, telefonía celular, servicio fotocopiado y renovación de licencias de bienes informáticos, servicio de vigilancia, programa editorial anual y auditoría externa,
seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento del inmueble, mobiliario y equipo de la comisión, pasajes y viáticos, impuestos sobre nóminas e impuestos y derivados de su relación laboral. Aquí decir que sobre esto también se han aplicado nuevas medidas y mecanismos en relación al el programa de austeridad que tiene la comisión para hacer el uso más transparente y óptimo de este gasto. Transferencias y asignaciones, subsidios y otras ayudas. El incremento es en el capítulo 4000 de 4.97% integrado de la manera siguiente. Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Como ustedes saben, la comisión genera una serie de estímulos para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y de otro tipo a fin de que puedan desarrollar sus actividades también de defensa y promoción de derechos humanos. Los bienes inmuebles e intangibles en el capítulo 5000, que propone un incremento de 45.76% integrado de la siguiente manera: mobiliario y bienes informáticos. Aquí queremos explicar la propuesta que se refiere a la comisión inteligente, ¿no? Nosotros estamos observando en el contexto nacional y local también de la Ciudad de México la importancia de ir modernizando y acercándonos cada vez más a todas las posibilidades de la tecnología digital y que nos permitan tener un uso mucho más eficiente, no solamente de los recursos de defensa y promoción que tenemos, sino de información. La comisión tiene un gran acervo de información sustantiva que nos permitiría identificar patrones de violación de derechos humanos, conocer otras experiencias en el mundo, generar procesos de intercambio. Necesitamos interconectar estas posibilidades y por ello estamos planteando la modernización y uso de tecnologías, otro eje central de esta solicitud presupuestal. La comisión requiere fortalecer la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, automatizar procesos, digitalización, mejorar la seguridad en el manejo de la información y optimizar la infraestructura institucional en este rubro. Entre los sistemas estratégicos a fortalecer se encuentran los siguientes sistemas y aplicaciones: el Sistema Integral de Administración, el CIA, el Sistema Integral de Gestión de Información, el SIGESI, el Portal Institucional, el Portal de Transparencia y los servicios de correo electrónico. Una inversión adecuada en esta materia permitirá disminuir la dependencia de servicios externos, controlar la obsolencia tecnológica, mejorar la experiencia de personas usuarias internas y externas, también la accesibilidad en ese sentido, y reducir la huella ecológica mediante prácticas más sostenibles y con austeridad. La comisión se encuentra en un proceso estratégico para integrar tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial también, con el propósito de fortalecer su labor, ampliar su alcance y convertirse en una institución efectivamente inteligente. La visión de una comisión inteligente inicia con la creación de plataformas digitales capaces de anticipar necesidades, simplificar procedimientos y generar información útil para la toma de decisiones. La implementación de estas tecnologías responde a la necesidad de mejorar la eficiencia institucional y ampliar la cobertura de servicios. Ello explica también el tamaño del monto que estamos destinando para esto. La construcción de paz en los territorios. Creo que hay una convicción de todas las personas que hemos trabajado en la defensa de derechos, de que en lo local, que es donde suceden las cosas, es donde se puede hacer un trabajo sustantivo también de largo plazo, que trasciende los periodos de la propia comisión y que va mucho más allá. Este es un componente fundamental de la solicitud del incremento presupuestal para el próximo año, en el fortalecimiento del trabajo territorial de la comisión que está trabajando en este momento en contextos atravesados por la desigualdad, la conflictividad social y distintas formas de violencia. El personal de la comisión, además de observar y acompañar,
Actúa como agente clave en la construcción de entornos pacíficos y respetuosos de los derechos humanos. Para que esta labor sea efectiva, es indispensable que el personal cuente con capacidades especializadas, herramientas de diálogo comunitario, metodologías de mediación con enfoque psicosocial, así como comunicación no violenta y conocimientos sólidos de cultura y construcción de paz. Estamos procurando generar andamiajes que permanezcan a través de formación no solo escolarizada, sino a través de promotorías, construcción de capacidades propias comunitarias, de manera que se sostengan en el tiempo. Por ello, presupuestar capacitaciones específicas que vayan más allá en derechos humanos y construcción de paz es una inversión estratégica. No solo fortalecer las intervenciones territoriales y la seguridad del personal, sino mejorar la calidad de los procesos comunitarios, sus vínculos y acuerdos internos, fortalece la legitimidad institucional. Destinar recursos específicos garantiza continuidad, calidad e institucionalización de estos procesos formativos, organizativos, evitando que dependan de coyunturas o recursos extraordinarios o puntuales. Voy a saltarme algunas partes por el tiempo, pero decir finalmente que implica también la inversión constante de recursos materiales, logísticos y financieros que deben ser visibilizados para dimensionar adecuadamente el alcance de esta labor. El mantenimiento de las oficinas ubicadas en las alcaldías representa una inversión estratégica. Estos espacios no solo funcionan como punto de contacto directo con la población, sino que amplían la cobertura institucional, facilitan que las comunidades accedan a la orientación, acompañamiento y recepción de quejas sin necesidad de traslados que impliquen grandes distancias. Actualmente la comisión recibe el 40% de sus quejas en estas oficinas. Otro eje imprescindible del trabajo territorial es la mediación y el acompañamiento durante marchas y protestas sociales. Hemos visto la importancia de esta labor a partir de los recientes sucesos en este mes y consideramos que esto es otro elemento a fortalecer también de manera significativa. Tenemos todo el trabajo que se hace con los ombuds móviles y para terminar en tiempo, hablar ahora de la deflactación. Con base en diversos recursos cálculos realizados, a partir de los estándares financieros presupuestales, incluyendo actualizaciones por inflación, índice de precios y ajustes deflactados, el valor real del presupuesto actualizado de la Comisión en 2007 a precios del 2026 debería ascender a 648.46 millones de pesos. Este ejercicio de deflactación permite comparar en términos reales el comportamiento del presupuesto, eliminando el efecto de la inflación y constituye una herramienta fundamental para transparentar las necesidades actuales de la institución. Deflactar ayuda a identificar los cambios en términos reales en el presupuesto destinado a instituciones en el largo tiempo. En primer lugar, ayuda a la evaluación de políticas públicas y proyectadas, lo que posibilita distinguir entre el aumento real y el aumento nominal del gasto. En segundo lugar, contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas, evitando interpretaciones erróneas. Finalmente, facilita la toma de decisiones estratégicas, proporcionando información más sólida para la asignación del recurso. Entonces, el uso de cifras deflactadas es indispensable y contribuye a la rendición de cuentas al otorgar una visión clara de la capacidad adquisitiva actual del presupuesto de la Comisión, a la continuación del desglose de las cifras de acuerdo al presupuesto autorizado del 2025 y los presupuestos definidos, modificados para el resto de años respectivos. Queremos decir con esto que la Comisión se ha mantenido en un gasto sustantivo, en un gasto estratégico y operativo que ha permitido el óptimo uso de los recursos de los que ha podido disponer. Agradecer con esto que conociendo estas motivaciones, ustedes puedan apoyar la solicitud de la Comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Y bueno, pues ahora procederemos a la ronda de preguntas o inquietudes por parte de los representantes de los grupos parlamentarios, así es de que tomaré lista de quienes quieran participar. Diputada Rebeca, ¿sí por allá empezamos? Va. Entonces, bajo el entendido que las tres van a participar, ¿sí? Ok. Comenzamos entonces con la diputada Diana Barragán, por favor, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Presidenta Dolores, bienvenida. Es un honor tenerla por aquí. Saludo también a la gente que está dando seguimiento a este ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia en un organismo tan importante como es quien vela, quien está encargado de los derechos humanos aquí en nuestra ciudad. Quiero comenzar por reconocer su reciente incorporación al frente de la comisión y el compromiso que ello implica. Tomar la conducción de un organismo garante en una ciudad tan viva, compleja y diversa como la nuestra no es tarea sencilla. Por el contrario, exige carácter, profunda sensibilidad social, independencia y una firme convicción de justicia social. Celebro que todo ello lo encontremos en la presidenta de la comisión. En este inicio de su gestión, usted asume una encomienda mayor: reconstruir confianza, fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que cada persona, sin distinción alguna, tenga acceso efectivo a la defensa y protección de sus derechos. Sabemos que la Ciudad de México enfrenta retos profundos en esta materia: la persistencia de la violencia estructural y machista contra las mujeres, la falta de garantías plenas para personas con discapacidad, la deuda ineludible con los pueblos y barrios originarios, los desafíos en atención a la población LGBTIQ+, las brechas de desigualdad territorial y la urgente necesidad de mejorar la respuesta estatal frente a violaciones de derechos humanos, ya sea en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, discriminación institucional o en la atención a víctimas. Estos temas exigen una presidencia fuerte, cercana a las bases, al pueblo y con plena autonomía, y estoy segura de que en usted encontramos esa conducción. Para quienes formamos parte del Partido del Trabajo, la defensa de los derechos humanos no es un discurso, es una obligación ética y política con la transformación del país. Por ello, reconocemos su disposición al diálogo, su claridad para asumir los desafíos y su voluntad para trabajar de manera coordinada con este Congreso y sin renunciar a la independencia que distingue a los organismos autónomos. Es nuestro deber garantizar que los objetivos en derechos humanos no solo se comprometan en papel, sino que se cumplan con transparencia y con impacto real en la vida de quienes más los necesitan. Este esfuerzo, presidenta, también es fundamental que el manejo responsable, eficiente y honesto de los recursos sea una garantía. La comisión no solo debe cumplir con su mandato, sino hacerlo con austeridad republicana, haciendo rendir cada peso. Esto significa fortalecer las áreas sustantivas y garantizar que el presupuesto se traduzca en resultados tangibles. Por eso, presidenta, nos gustaría saber cuál es la visión estratégica que guiará la asignación del gasto para el 2026 y qué áreas considera prioritarias para fortalecer la atención ciudadana y la protección de derechos humanos. En el marco de lo que ya mencionaba, la austeridad republicana que rige actualmente al servicio público, ¿qué medidas contempla implementar para optimizar recursos, generar ahorros administrativos o corregir prácticas ineficientes sin afectar las funciones sustantivas del organismo? ¿Cómo garantizará que el ejercicio del gasto se traduzca en resultados medibles, como reducción de tiempos de respuesta, fortalecimiento de la atención a víctimas o mayor presencia territorial? ¿Y qué indicadores se utilizarán para evaluar el impacto del presupuesto de 2026? Finalmente, compañera Dolores, cuente enteramente con la bancada del Partido del Trabajo para impulsar las acciones necesarias que fortalezcan el trabajo de la comisión. Estaremos atentos y muy pendientes para seguir colaborando con todas las acciones que sean necesarias en este sentido. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Diana. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Rebeca Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada, por favor. Gracias, diputadas. Gracias, diputada presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido
a todo su equipo de la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, bienvenida, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Por supuesto, va llegando también, pero tiene muchos años caminando sobre este tema y trabajando. Reconocemos y sabemos que no nos equivocamos al haber dado nuestro voto a favor de usted para presidir esta comisión. Bienvenido a todos y a todas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Arabia Calderón, y a las personas que la acompañan, por supuesto, a las personas visitadoras, bienvenidos a este recinto y a esta mesa de trabajo. Desde el Partido Verde Ecologista de México queremos comenzar diciendo algo simple pero muy profundo: los derechos humanos no son un tema de escritorio, y sé que usted lo sabe y que lo ha caminado, son un tema de la vida cotidiana. Por eso valoramos este espacio y agradecemos su presencia, presidenta, porque estos diálogos nos permiten acercarnos a las realidades que vive la ciudadanía y construir desde la empatía y el respeto soluciones que respondan a las necesidades. Necesidades reales que requieren escuchar y corregir el rumbo cuando es necesario, actuar con sensibilidad y responsabilidad institucional. Nuestra ciudad enfrenta desafíos enormes como la violencia de género, crisis en el tema de salud mental, carencias de servicios en algunas áreas de la ciudad, pero también un fenómeno que pocas veces se integra en la conversación sobre derechos humanos: la crisis ambiental. Sí, es la contaminación del aire, la luz, el ruido, la pérdida de áreas verdes, la mala calidad de agua, los incendios y la mala gestión de algunos residuos también vulneran nuestros derechos. La crisis climática no es un tema técnico, es un tema humano, y quienes menos contaminan suelen ser los más afectados. Por eso, en este espacio queremos poner sobre la mesa 3 temas que nos importan profundamente. Primero, ¿cómo piensa la comisión que preside integrar la justicia ambiental en su trabajo? Las denuncias por contaminación, tiraderos a cielo abierto, ruido excesivo o afectaciones a la salud también son violaciones a nuestros derechos humanos. ¿Habrá una ruta clara para atender estos casos con perspectiva social? Sobre todo porque, como bien saben, y sale el acuerdo de Escazú, nos ordena establecer parámetros sobre el acceso a la justicia ambiental y garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, que también ya tenemos una iniciativa que está ahí pendiente también por aprobar. En segundo lugar, preocupa profundamente la situación de las mujeres privadas de su libertad y las mujeres preliberadas en el tema de la reinserción. Como usted sabe, hemos venido trabajando desde hace muchos años, en algunos casos también hemos coincidido con Estora, con Kenia, con algunas compañeras también de lucha, no nada más en la ciudad, sino en otros estados. Me gustaría, y como también vi que ya hizo un recorrido en Santa Marta, porque hizo recorrido con parte de su equipo, ¿qué piensa sobre el dormitorio E en Santa Marta? No sé si ya fue a Tepepan, pero ahí el dormitorio 8. ¿Qué piensa? Si ya los conoce, pero ¿qué se va a hacer? En el dormitorio E, pues bueno, están las chicas que todavía tienen alguna adicción, no tienen como todos los servicios, en algunas no cuentan con WC. ¿Qué se va a hacer? Ya hicimos un recorrido nosotros también, está pendiente, lo hemos solicitado al subsecretario. Este año hubo 800 millones de pesos, también solicitamos en qué se gastaron, pero como derechos humanos, ¿qué se va a hacer? Sabe, en Santa Marta tenemos niños y niñas que nacen en su mamá privada de su libertad, y en Tepepan, el dormitorio 8, pues son de las personas también más vulnerables, adultas mayores, con alguna discapacidad, con VIH, con cáncer. ¿Qué se va a hacer? Se necesita todavía trabajar aunque la ciudad pues no está como en otros estados de la República, pero ¿qué se va a hacer en este tema? Y en el tema de reinserción, aún se enfrentan violencia, estigmas y barreras enormes para construir su vida a las mujeres egresadas de algún centro. Por eso la pregunta es si existe un plan para impulsar el acceso a la cultura, la educación ambiental y demás actividades que realmente les permitan una reinserción social digna. Por último, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido una institución clave para promover una cultura de paz y derechos humanos en la ciudad.
En este sentido, ¿cómo planea fortalecer la educación cívica y cultural en las escuelas, alcaldías y comunidades para que la ciudadanía conozca sus derechos y también sus responsabilidades con el medio ambiente? Le reitero la disposición de las y los diputados del Partido Verde Ecologista de trabajar con usted en estos temas tan importantes, en este organismo importante para construir y acompañar la comisión. Ese es el compromiso, porque en el tema de presupuesto, creo que cuando se hace un muy buen trabajo, pues los diputados no tendríamos por qué estar diciendo si sí se aumenta un presupuesto o no. Vamos a impulsar desde el Congreso de la Ciudad un presupuesto como Partido Verde y queremos una ciudad donde los derechos humanos no deje a nadie atrás en ninguno de sus ámbitos, ni en lo social, ni en el medio ambiente, ni a las personas privadas de su libertad, a nadie en lo general. Por sus respuestas, gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Secretaria. Muchas gracias, diputada Rebeca. Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Olivia Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Adelante. Gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas, licenciada María Dolores González Sarabia Calderón, sea usted bienvenida al Congreso de la Ciudad de México. A nombre del Partido Acción Nacional y del mío propio, le damos la más cordial bienvenida y le externamos nuestro reconocimiento a su disposición para acudir a estas mesas de trabajo que nos permiten conocer la forma en que se han ejercido los recursos públicos asignados a la comisión, así como su grado de avance, sobre todo porque es muy reciente su incorporación como titular del organismo. En esta oportunidad quiero referirme a algunos temas en particular que no son específicos del presupuesto 2025. Debo comentar con franqueza que solo tuvimos acceso al informe del primer trimestre del actual ejercicio fiscal, razón por la cual, confiando en que los recursos se ejercen en tiempo y forma, quiero aprovechar la oportunidad para formular las siguientes preguntas. En primer lugar, quiero hacer referencia al artículo 5, apartado A, numeral 6, de la Constitución local, que establece que la Ciudad de México contará con un sistema integral de derechos humanos articulado al sistema de planeación de la ciudad para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas con base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas a fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las personas. Como es de su conocimiento, este sistema integral de planeación los encabeza el Plan General de Desarrollo, cuyo proceso de formulación se encuentra en marcha, y por eso le quiero, y además que yo sé que usted viene también de allá, así es que sí le sabe al tema, ¿no? Así que le quiero preguntar, ¿cuál es el nivel de participación y de coordinación de la comisión a su cargo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en la formulación del proyecto de Plan General de Desarrollo? Y actualmente, ¿cómo participa en su proceso de consulta pública? ¿Sería oportuno y conveniente considerar recursos en el presupuesto del ejercicio fiscal 2026 para la organización de diversos espacios de debate respecto de la articulación de ambos sistemas, el integral de derechos humanos y el de planeación de la ciudad? En otro tema, le comento que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, de enero de 2018 a marzo de 2023, se abrieron 2.020 expedientes por tortura y tratos crueles en la Ciudad de México, razón por la cual en este periodo legislativo presenté una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar la pena de cárcel a los servidores públicos que cometan este delito. Con relación a este tema, la comisión que preside emitió diversas recomendaciones relacionadas con detenciones ilegales, arbitrarias y malos tratos, así como derivadas de diversos casos de discriminación y tortura a mujeres privadas de libertad cometidas en contra de diversos ciudadanos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Le quiero preguntar, ¿cuál es el grado de aceptación y de cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades señaladas?
¿Qué acciones institucionales realiza la comisión para prevenir y erradicar este tipo de violaciones a los derechos humanos de las personas violentadas? Y finalmente, quiero referirme a un tema muy sensible y preocupante para el Partido Acción Nacional: la marcha de la generación Z, convocada por jóvenes que demandan seguridad, participación política y libertad de expresión. Sin embargo, las imágenes que se difunden en medios de comunicación y en redes sociales muestran de forma evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos para reprimir estas manifestaciones legítimas de inconformidad. Consideramos que la Comisión debe pronunciarse y actuar con firmeza cuando el ejercicio de los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación de las ideas se vea amenazado. En este sentido, mi pregunta es: ¿tienen contemplado algunas acciones institucionales para prevenir y erradicar los actos tendientes a reprimir el ejercicio de los derechos humanos, como la presencia de visitadores en este tipo de manifestaciones, para documentar las posibles violaciones a los derechos humanos? En el Partido Acción Nacional creemos firmemente en la libertad, en la justicia y en la dignidad de las personas como pilares de toda política pública. Por ello, más allá de nuestras diferencias ideológicas, hoy reafirmamos nuestra convicción de que los derechos humanos deben ser defendidos sin banderas políticas, sin ideología y sin miedo. Es cuanto, diputada presidenta. Muy amable, diputada Olivia. Y bueno, pues ahora le concedemos el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad para dar respuesta a todos los planteamientos. Yo sé que son muchos, en un tiempo corto, que son 15 minutos, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras y por sus preguntas también. Voy a tratar de ordenar primero las que son más temáticas, después ir al tema de recursos y proceso más orgánico de la comisión. Bueno, respecto a la visión estratégica, hemos estado comentando que hemos encontrado una comisión robusta, fuerte, que funciona bien en sus procesos internos, lo que nos permite pensar en un proceso de fortalecimiento y desarrollo de nuevas áreas o más bien nuevas actividades de la comisión. Primero, nos interesa mucho integrar y fortalecer todo el sistema de defensa, que es desde la recepción y procesamiento de quejas, su articulación con el trabajo de investigación y formulación de recomendaciones que hacen las visitadurías, hasta la dirección de seguimiento. Efectivamente, por acá se pregunta y es si tenemos un desafío para que las recomendaciones puedan ser aceptadas plenamente, implementadas también en su totalidad. Entonces, queremos integrar y fortalecer todo este sistema de defensa y protección que tiene la comisión. Actualmente tiene, ya hay que decirlo, un nivel de eficiencia importante en términos de la cantidad de quejas que se reciben y el abatimiento de rezago que ha tenido la comisión. Se iniciaron entre el 1 de enero y el 15 de noviembre 6,874 nuevos expedientes. Se concluyeron también incorporando las que había rezago 7,596. Sí hay un nivel de eficiencia alto en este momento respecto a la recepción y procesamiento de las quejas. Sin embargo, sabemos que la problemática en la ciudad y la demanda crece y es importante seguir trabajando en esto y en particular quizá en el seguimiento de las recomendaciones. Tenemos, como les había dicho, un interés fundamental también en el territorio, que significa aproximar las posibilidades de defensa y promoción de los derechos humanos en el territorio, hacerlo de una manera muy orgánica, con los actores locales comunitarios, los que permanecen en el territorio a partir de diversos vínculos vecinales y de otro tipo, para instalar ahí algo que ustedes decían en sus palabras también, hacer de los derechos humanos algo en la vida cotidiana de las personas, parámetros de relación y convivencia. En ese sentido, hemos puesto ahí uno de los acentos principales de esta visión estratégica y la necesidad de que los derechos humanos sean comprendidos no como una herramienta de emergencia, sino como una herramienta cotidiana.
y también en la construcción de propuestas generales. Algunos de los temas que ustedes plantean que tienen que ver no solo con los casos que tendrán que atenderse de manera muy diligente y efectiva, sino también con la posibilidad de abordar problemáticas y generar agendas de solución, como es el caso de varias de las que ustedes aquí mencionaron, como la violencia a las mujeres, personas en reclusión, pueblos indígenas, la agenda LGBTIQ+, y otras, como la ambiental, que ahora me voy a referir a ellas, ¿no? Pero se trata de abordarlas también estructuralmente y desde sus causas y posibilidades de abordaje para los cambios necesarios. Tenemos también en los temas de justicia ambiental particularmente una visitaduría que trabaja todo lo relativo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la tercera visitaduría, y ahí están los temas que tienen que ver con la defensa de los territorios y el medio ambiente. Estamos por sacar en enero ya una resolución que tiene que ver con el caso de Xochimilco, un caso de defensa del territorio asociado también a un caso del derecho a la protesta, pero que nos permite ir abordando a partir de estas recomendaciones estos problemas más estructurales y que también tienen fundamento en el acuerdo de Escazú, por ejemplo, en una perspectiva colectiva e individual de la protección y defensa de derechos. También me parece muy importante en este sentido de los problemas más estructurales el tema de la tortura. Efectivamente ha sido un tema complejo. La gran mayoría de las demandas que tenemos en términos de quejas tienen que ver con el debido proceso y el acceso a la justicia. Y tenemos ahí varios expedientes relativos a tortura. Hemos estado trabajando alrededor de este tema, también en su fundamentación. La comisión cuenta con peritos que hacen el protocolo de Estambul y estamos fortaleciendo las capacidades precisamente para robustecer las recomendaciones en esa línea y al mismo tiempo el diálogo con las instituciones que nos permita generar rutas de mayor aceptación para que esta práctica sea eliminada, es decir, con recomendaciones que puedan ir, además de la atención y reparación de los casos en lo particular, a las medidas de no repetición, establecer algunas políticas que nos permitan eliminar cualquier práctica de tortura en nuestro sistema. Y en el caso de la protesta, ahí nosotros como comisión estuvo presente, no tuvimos una solicitud específica de acompañamiento en la marcha del día 15, pero la comisión decidió tener una presencia con 18 personas visitadoras de la comisión que documentaron lo que ahí sucedió. Y la presencia de la comisión en este tipo de eventos tiene diferentes finalidades. Pues una es la documentación, finalidad fundamental de la comisión para ver si hay violaciones a los derechos humanos. También es una presencia inhibitoria, ¿no? De que haya violaciones de derechos humanos para inhibir y contener, a veces de resguardar la integridad cuando esto es posible. Y en este caso también de acompañar en todo el proceso cualquier riesgo de violación. Por eso los visitadores de la comisión acompañaron a las personas detenidas a los diferentes juzgados cívicos y posteriormente al Ministerio Público para su certificación médica y lo garantizaron en todos los casos. También para la designación de defensores, personas defensoras, también se garantizó para todos los casos, fueran públicos o privados. Se acompañó en las declaraciones posteriormente del Ministerio Público y hemos recibido en este momento ya 10 quejas en torno a la marcha del día 15, las cuales entran ya a un proceso de investigación sobre las cuales seguramente habrá una recomendación en tiempo y forma que nos permita, por un lado, resarcir a las víctimas en su caso, pero también generar algunas conclusiones, análisis y conclusiones para fortalecer los protocolos de garantía del derecho a la protesta. Es un derecho fundamental a defender en una ciudad que es una ciudad que se distingue precisamente por ello. Ha sido vanguardia durante muchos años en la defensa de la protesta, más de 10 protestas al día en la ciudad y por lo tanto la necesidad de tener los mejores protocolos de abordaje
aún en situaciones tan complejas como las que vimos el día 15. Nos toca discernir ahí a todas y a todos también entre los delitos que se cometen y las violaciones de derechos humanos y evitarlas a toda costa para garantizar este derecho tan importante, acercar los estándares necesarios y construir de la mano de las víctimas, en este caso de violaciones, de las organizaciones que trabajan desde hace mucho, desde la sociedad civil, el derecho a la protesta, el derecho a defender, y de las instituciones encargadas, las mejores prácticas alrededor de este derecho en particular. Entonces, estamos en esa tarea, hemos tenido reuniones con diferentes actores para analizar la situación y recoger los desafíos que representa. Y pues me quisiera referir también a lo que se planteaba más específicamente sobre los temas de cómo estamos garantizando el mejor uso de los recursos. La comisión tiene un programa de austeridad en el cual tenemos diferentes elementos que se han venido generando. Tenemos el programa de austeridad y transparencia, el PROAT, que recoge las medidas de la ley de austeridad. Tenemos mobiliario y equipo solo para las necesidades plenamente justificadas. Hicimos un cambio también en las instalaciones que nos ha permitido un ahorro de más del 50% en el gasto de energía eléctrica, el resguardo de vehículos solamente opcionales y con un control para el uso específico laboral, reducción de otros gastos que se pueden bueno, reducir en general, ¿no? Los programas operativos anuales también es la otra manera de hacerlo. El gasto está totalmente alineado a los programas operativos anuales. Tenemos un sistema de monitoreo para garantizar que así sea de forma permanente a través de un comité de control interno y de administración de riesgos. Y eso nos permite identificar situaciones que afectan el logro de las metas, tomar medidas de ajuste pertinentes para el control, pero también para el ejercicio óptimo del gasto, que permite el uso racional de recursos en todo momento y sobre todo el cumplimiento de los propósitos que nos hemos planteado. Como ustedes saben, en el tema del Sistema Integral de Derechos Humanos, el Sistema Integral de Derechos Humanos también define indicadores para el plan de desarrollo y viceversa, y esto nos permite en esa línea dar un seguimiento. La comisión está siendo un órgano garante de la consulta, sobre todo en el caso de la consulta de pueblos indígenas. Hemos estado en diálogo con los coordinadores de este programa de consulta de pueblos indígenas, que tiene un procedimiento muy específico, regulado de acuerdo a los tratados internacionales y nacionales en la materia, la ley de consulta, para que los pueblos indígenas tengan garantía de que bajo sus propias normatividades, parámetros culturales, esta consulta sea apropiada. Y se está trabajando en ello. La comisión tiene una participación en ese sentido importante en el acompañamiento del plan de desarrollo, pues que tiene como metas, como bien decía, garantizar una ciudad donde exista plena dignidad para las personas que viven, transitan en la ciudad y también una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Entonces, en esa línea está totalmente convergente con los objetivos de la comisión en el sentido del cumplimiento integral de derechos, y la comisión se está apoyando en todo lo que puede la mayor participación e incidencia social en lo que el plan finalmente decida. Nos han pedido en particular ser garantes de la consulta indígena y hemos puesto y estamos poniendo ahí un esfuerzo importante. Y quisiera cerrar con el tema de personas en reclusión y la experiencia en Santa Marta. Estamos muy convencidas que es una agenda sustantiva, la agenda de personas en reclusión. Sabemos que muchas de ustedes, voy a referirme a las mujeres diputadas, pero también otras personas del Congreso y de otras instituciones han puesto ahí una atención y una agenda prioritaria. Mi experiencia personal, voy a empezar por ahí, pues me interpeló profundamente, ¿no? Es ir y hacer una visita de esa profundidad en la que pudimos conocer prácticamente todos los dormitorios, incluyendo el área E.
nos interpela en cuanto a el enorme desafío de lograr una modificación de las condiciones. ¿A qué me refiero? Claro, tenemos que hacer todavía un trabajo, esto es muy reciente, sobre qué implica, pero pudimos poner ahí en una reunión final con las instituciones algunas preocupaciones. Una es importante, es el tamaño de las áreas técnicas. Las áreas técnicas son las áreas donde están las personas que hacen el acompañamiento psicológico y de trabajo social, son muy menores a las áreas de seguridad. Creemos que es muy importante fortalecer las áreas técnicas, porque si el nuevo paradigma es la reinserción, es fundamental que ahí se haga una intervención sustantiva en términos también de la distribución de recursos, la infraestructura, que son las condiciones de vida de las personas en reclusión y que son muy importantes, garantizar una infraestructura y equipamiento adecuado. Y en el caso de este dormitorio que están las personas con adicciones y problemas de salud mental, se requiere una inversión muy importante de acompañamiento. Vimos algunas actividades, también lo voy a decir, en esa línea de personas que estaban haciendo algunas actividades relativas a procesos de salud mental, pero nos parece que sin duda por el tamaño de la población que hay en Santa Marta es importante fortalecer esas áreas. También las oportunidades laborales, también las conocimos, pero se requieren crecer de acuerdo proporcionalmente al número de personas que hay en este penal, en este centro penitenciario. Entonces, estamos buscando los mejores y mayores estándares en el tema de reclusión de personas y por ello quisiéramos pues seguir conversando con ustedes que están trabajando en esto y vuelvo otra vez al tema de para atender los casos específicos, tenemos muchos casos específicos de violación de derechos en centros penitenciarios, pero queremos también hacer un trabajo de políticas públicas con ustedes y con otros actores para los problemas estructurales de violación de derechos. Alrededor de esto, como saben, el día de hoy la comisión está haciendo una reflexión con otras y otros actores al respecto de este tema en particular. Y bueno, agradecer mucho. Sé que hay muchos temas más que podríamos seguir abordando al respecto, pero quisiera referirme particularmente a esto, si me lo permite. Muchas gracias, presidenta. Pues estamos bajo el entendido de que las preguntas que no hayan sido respondidas en esta mesa, por supuesto, se le hagan llegar a la presidencia y que, bueno, nos dé la pauta para que les dé respuesta por la vía escrita, de ser posible. Pues es así que damos por terminada la mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les recuerdo que a las 12 horas tenemos la mesa de trabajo con la titular de COPRED, la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, esperando contar con su asistencia y participación. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Cuidar es acompañar, atender y sostener. Es estar presente para quien lo necesita. El cuidado está en los gestos diarios, en las manos que preparan, en las miradas que protegen y en el tiempo que muchas personas dedican casi siempre sin reconocimiento. Por eso, el cuidado no solo es un acto individual, es un derecho y una responsabilidad compartida entre todas y todos. Hoy, el Congreso de la Ciudad de México ha iniciado la preconsulta para construir el sistema de cuidados, un paso fundamental hacia una ciudad más justa, solidaria y corresponsable. Consulta la información de cada etapa en sistemadecuidados.congresocdmx.gov.mx. El cuidado nos une. Participa en la construcción del sistema de cuidados de la Ciudad de México y hagamos de nuestra ciudad una ciudad que cuida.